Bien, la pastoral social es una actividad, podríamos decirlo así, ¿no?, que realiza la Iglesia de tal manera de hacer presente lo que es el pensamiento de la Iglesia, la enseñanza social en el mundo de hoy. Obviamente no es la tarea habitual que hace la Iglesia, más hacia adentro, sino que implica interactuar con los distintos justamente actores de la sociedad, de tal manera que a través del diálogo y del respeto también de las distintas opiniones y la manera en que la gente lleva adelante su vida, uno puede hacer presente también el pensamiento cristiano para que realmente bueno, se escuche, se tenga en cuenta y pueda ser inspirador también, fundamentalmente a través de los valores que inspira el pensamiento cristiano en la sociedad. Sí, entre las propuestas que tenemos es justamente generar estos espacios de diálogo con, como decía recién, con distintas personas que tienen que ver con la vida social. Estos espacios de diálogo son amplios. Nosotros tenemos una organización donde invitamos a personas para dialogar sobre distintos temas que hacen a la vida social de la persona, relacionados con la familia, la dignidad de la persona, la cuestión ambiental, la justicia, es decir, una gama amplia de temas que justamente hace de que se pueda justamente llegar a charlar, a conversar y en lo que se pueda, ¿no? A veces se llega a un acuerdo, otras veces se permite el diálogo, que ya es muy importante, ¿no? A nivel más interno trabajamos también en la formación, lo que es doctrina social de la Iglesia, principalmente en las comunidades cristianas, con las personas que se interesan, que son responsables también de generar este pensamiento dentro de las propias comunidades de la Iglesia. Y así uno podría diversificar otros ambientes como los medios de comunicación. De hecho, bueno, esta presencia acá un poco también tiene que ver con otro ámbito de lo que es la pastoral social. Y de ahí generar muchas otras posibilidades también. Y el otro aspecto muy importante de la pastoral social es la actividad concreta con la gente más necesitada. Siempre decimos que la pastoral social tiene que tener, por un lado, la posibilidad de formación, reflexión, avanzar en el pensamiento cristiano, social, pero también un compromiso concreto con la realidad. En concreto, sabemos de los índices sociales que son bastante preocupantes, ¿no?, en nuestra sociedad, y de las situaciones de personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, en situación de calle, y bueno, cada comunidad sabe de estas cosas y emprende proyectos concretos de ayuda, asistencia, ¿no? En el caso nuestro, lo que es la Iglesia Catedral, tenemos dos grupos principales que están dedicados a esto. Uno es Cáritas, que ha aumentado mucho sus actividades en los últimos tiempos, y el otro grupo es Pastoral Urbana, que atiende a la gente que está en situación de calle con una asistencia concretamente de comida. Una mirada muy especial. Yo diría mucho más todavía, no habría pastoral social sin esto. Una pastoral social que solo queda en el pensamiento social para ilustrar a los demás es una parte importante, pero tiene que concretarse. Y el compromiso con la persona necesitada es un testimonio muy claro que la Iglesia siempre lo tuvo, ¿no? Y eso no puede faltar en una comunidad. Creo que a la solidaridad hay que promoverla, no hay que fomentarla. Estoy bastante de acuerdo en eso, de que hoy el ser humano está mucho más replegado hacia sí mismo y preocupado por sus cosas. Entonces, esta conciencia de las problemáticas sociales no es tan evidente en la sociedad. De hecho, muchas veces pasamos y vemos gente que está muy necesitada y pasamos, ¿no? Entonces, creo que queda muy claro que en esto justamente lo que hace el pensamiento social y sobre todo lo que es la pastoral social es provocar también esta conciencia social en la persona de tal manera de que, digamos, siempre
hay algo que podemos hacer por alguien que está en peores condiciones que nosotros, ¿no? Siempre hay alguien que está en una situación de más carencia. Entonces, eso es muy importante. Pero comprendo eso, sí, estamos a veces también con muchas cosas, corriendo de un lado para el otro, la prisa, las preocupaciones que tenemos hoy, tal vez en este momento que estamos viviendo como país, muy preocupados también por la situación, también por la situación económica, el sueldo que no alcanza, y bueno, todo eso hace que también que lleve que uno pase de largo ante situaciones bastante difíciles. Pastoral social en la diócesis tiene, diríamos así, como está manifestada en muchos grupos. Y entonces, y muchos vienen trabajando desde hace bastante tiempo. Lo que es pastoral social es una organización más reciente, y entonces se vio la necesidad de tener una coordinación, al menos con grupos que tienen una vinculación más directa con las problemáticas sociales en general. Y entonces la Mesa Grande desde hace un tiempo se conformó con 4 grupos, que es Justicia y Paz, que es conocida, viene hace bastante tiempo trabajando dentro de la diócesis, la Pastoral de Trabajadores, que viene también hace mucho tiempo, que se dedica justamente más a las trabajadores, a las personas que luchan en todos los días, ¿no? por su fuente de trabajo y por su preocupación, también su responsabilidad laboral. La Secretaría de Pastoral Social, que se encarga justamente, es un organismo más de elaboración de actividades y de elaboración de materiales, más ejecutivo, diríamos así, y Cáritas Diocesana, que también integra este grupo. Este grupo lo que hace es, bueno, reflexionar sobre temas que tienen que ver con la sociedad, bueno, y cuando consideramos oportuno emitimos algún mensaje, y después cada uno de estos grupos tiene su propio dinamismo de actividad, que es lo que realizamos en la iglesia, pero siempre en esta línea de lo social, o sea, la pastoral social es una vinculación de la iglesia con la sociedad. La enseñanza social de la iglesia surge a partir justamente de la reflexión de la realidad, decimos siempre, entre las situaciones que pasan en la realidad con una lectura también de lo que es el pensamiento social cristiano. Eso va enriqueciendo el mismo pensamiento con nuevos, cada día aparece un acontecimiento nuevo en la realidad, y entonces uno lo va reflexionando. Lleva mucho tiempo todo lo que es el pensamiento social cristiano, pero uno podría decir que más o menos lleva un siglo de pensamiento sistemático, digamos. Entonces, la idea del pensamiento es estar en esa interacción constante, ¿no? Entre realidad y pensamiento cristiano y realidad. No tendría, como decíamos hace un momento fuera de cámara, no tendría mucho sentido tener un pensamiento cristiano, digamos, que sirva solamente para edificarnos intelectualmente, que nos sirva para decir algo, iluminar, proponer algo a la realidad, ¿no? Entonces, en lo que es concretamente todos los acontecimientos que pasan, situaciones que vivimos, justamente creo que el pensamiento cristiano tiene justamente esa plasticidad suficiente para poder dar justamente una palabra ante cada situación, que será palabra y acción siempre, ¿no? Tiene que ir acompañada siempre de eso. Si nos quedamos en la palabra, nos quedamos, diríamos, con el 50% de la propuesta, sino también tiene que haber algo. El Papa Francisco, en uno de sus documentos, en los últimos, su exhortación Evangelii Gaudium, él dice que el pensamiento social cristiano tiene que ser positivo y propositivo, lo cual es interesante, ¿no? El calificativo que pone, o los calificativos que pone, porque el ser positivo es en el sentido de esperanza. Justamente hablando de este tema, el Papa Francisco habla de que el pensamiento social cristiano tiene que ser positivo y propositivo, que me parece justamente dos calificativos muy importantes a lo que es el pensamiento social, porque primero lo positivo, que tiene que ver con lo esperanzador, en el sentido de
de movilizar algo para construir algo en la realidad. Y lo propositivo es que no nos dejan el simple mensaje, sino ver, bueno, qué proponemos y qué estamos dispuestos a hacer también para cambiar algo de la realidad. Entonces, me parece que cierra bien esta idea de lo que es justamente el pensamiento social y hacia dónde apunta, digamos, la formación. Siempre cuando enseñamos doctrina social de la Iglesia o la enseñanza social de la Iglesia, como uno la quiera llamar, apuntamos a estas dos dimensiones. Es construir un pensamiento, pero un pensamiento para hacer algo por la realidad. Primero tiene que dar testimonio de esto, o sea, en el sentido de que en lo concreto de lo social se tiene que expresar de alguna manera con algunas experiencias concretas de ayuda, ¿no?, al necesitado, como decíamos hoy, también haciéndose presente en distintas instancias de la sociedad, proponiendo. Me parece que ese es lo primero. Después sabemos que en cualquier instancia de diálogo, de conversación, todos ponemos nuestras ideas, nuestros pensamientos. Bueno, los valores importantes de la vida, siempre hay en las personas hay apertura y se reciben bien, y tarde o temprano también algún efecto en la realidad producen, ¿no? Pero me parece que lo más importante en lo que es a nivel de cómo se puede cambiar algo es lo testimonial, ya sea institucionalmente la Iglesia, pero también el cristiano en el mundo. Hay muchos cristianos, muchísimos, un porcentaje altísimo de cristianos en nuestra sociedad argentina, y que su gran tarea justamente es en el espacio donde está, en el ambiente donde está, en el trabajo donde está todos los días, bueno, hacer presente este pensamiento. Por eso es un pensamiento principalmente para aquel que está en el mundo, ¿no? Yo creo que este aspecto testimonial es muy importante. Hoy la Iglesia, con esto de la dimensión social de la tarea pastoral de la Iglesia, que no puede haber tarea pastoral en la Iglesia que no tenga una dimensión social, el aspecto testimonial es muy importante. Sabemos esto que justamente decías, la gente obviamente escucha cuando también va acompañado de la conducta de la persona y de la acción de la persona, ¿no?, el compromiso de la persona. Y creo que la sociedad en general necesita eso, necesita obviamente de la Iglesia y necesita de todos los actores principales de la sociedad. La gente quiere ver cambios, quiere ver una sociedad distinta, una sociedad más transparente, una sociedad más equitativa, una sociedad donde se respete la dignidad de las personas y sus derechos. Eso quiere ver. Pero bueno, uno no se puede poner en la vereda del frente para verlo, sino que hay que ir a la otra vereda, involucrarse y tratar de hacer algo todos los días para ver cómo podemos cambiar algo entre todos, ¿no? El camino del diálogo a nivel social, yo creo que siempre uno puede hacer algo para dialogar con otra persona. Siempre hay maneras de encarar una conversación, hay modos en que uno puede presentar una propuesta para dialogar, aún en aquellos sectores que por ahí más ideologizados, más en su posición, con poca capacidad de escucha. Creo que siempre hay algo que se puede hacer. Pero bien, yo creo que tenemos que caminar hacia una sociedad donde los espacios de diálogos sea lo más común o lo que nos caracterice como sociedad. Tenemos que aprender a convivir con lo diverso, con aquello que por ahí no piensan como nosotros, no sienten como nosotros, pero que tienen cosas importantes. Entonces, de ese espacio común donde dialogamos y donde todos aportamos, si llegamos a acuerdos podemos construir cosas grandes, ¿no?, en la sociedad, en el mundo. Si cada uno nos quedamos con nuestras ideas y no nos animamos a tener apertura para dialogar y discutir y ponernos de acuerdo, va a ser difícil, ¿no?, cambiar muchas cosas en la sociedad de hoy. Justamente este fin de semana en toda la Iglesia se realiza lo que se llama la primera Jornada Mundial de los Pobres, que el Papa Francisco la propuso hace un tiempo, y este fin de semana es justamente eso, ¿no? El Papa dice que en la Iglesia se realizan en el año distintas jornadas. Entonces él dice,
que la Jornada Mundial de los Pobres es aquella que viene a completar todas las jornadas que se hacen en la iglesia durante el año. Y la idea principal es una jornada, como dice él, para compartir y compartir con aquel que está más necesitado. Entonces, cada comunidad está comprometida este fin de semana, no solamente a plantear un mensaje donde invite un poco lo que hablamos hoy, a crear conciencia social, tener sensibilidad por la gente más necesitada, no solamente eso, sino también aprender a compartir un poquito más, que es lo que necesitamos en nuestra sociedad. Entonces, pienso que viene bien cerrar, digamos, esta entrevista, bueno, también informando esto, ¿no? Que la gente sepa que cuando va a participar de alguna de las celebraciones, este fin de semana, el tema principal va a ser este, ¿no? Animarnos a compartir con la gente que está pasando por alguna necesidad.